Hola amigos, mi nombre es Alina y soy parte de la Liga STEAM y hoy seré tu profe de Química. ¿Qué veremos el día de hoy? Pues hoy día veremos el tema de aldehídos y cetonas. No te lo pierdas. ¿Sabes qué veremos el día de hoy? Pues hoy día es el tema de los grupos carbonilos. Veremos qué son los aldehídos y las cetonas. Veremos además las propiedades de estos. Cómo se producen los aldehídos y cetonas. ¿Y sabes para qué utilizan? Agarra un lápiz, un papel y comenzamos. Pero antes empecemos con una frase que nos dijo Cristian David Alcibar, doctor en Ciencias Químicas de Ecuador y docente de la UT. Los organismos vivos son creados por la química, por lo tanto, somos enormes paquetes de química. Interesante, ¿no? Empecemos con el punto número 1. Compuestos carbonilos. Recordemos que la química orgánica es también la química del carbón. Esto se debe a las relaciones en diferentes proporciones y forman diversas estructuras únicas en cada caso. La química de carbón está compuesto por moléculas de carbón, moléculas de oxígeno, moléculas de nitrógeno, moléculas de hidrógeno, azufre y también fósforo. Estos últimos en menor proporción, pero los principales son el carbón y el oxígeno. ¿Sabes qué es un grupo carbonilo? Pues un grupo carbonilo es una función, una de las más importantes para la química orgánica, y esta es la unión del carbono con el oxígeno. Recuerda, carbono y oxígeno. Este grupo está presente en diversas áreas de la industria, por ejemplo, en el área de la cosmética, en el área industrial, en los glúcidos, en los medicamentos, en las proteínas y también lo vemos en diversos cosméticos. Las funciones carbonilos se encuentran no solamente en los aldehídos y cetonas, forman parte de los aldehídos, parte de las cetonas, también forman parte de los ácidos carboxílicos, forman parte de los ésteres, de las amidas, los anhídridos de ácidos y por último de los cloruros de ácidos. Interesante, ¿no? Así es que recuerda que los grupos carbonilos se encuentran en diferentes estructuras. Veamos. En esta clase estudiaremos las dos estructuras más simples, que son los aldehídos y las cetonas. Veamos cuáles son sus diferencias. Hablemos un poco de átomos. En los grupos carbonilos, los átomos de carbono se encuentran unidos a los átomos de oxígeno por uniones pi y sigma. Los grupos de carbono con los oxígenos tienen una hibridación sp2. Aparte, tienen 3 enlaces, cada uno de 120 grados. Y el doble enlace que existe entre el carbono y el oxígeno es semejante al doble enlace de los alquenos, aunque el doble enlace del grupo carbonilo es un poco más corto y fuerte. El oxígeno llega a ser más electronegativo que el carbono, pero los orbitales del oxígeno tienen menos energía que los orbitales del carbono. Interesante, ¿no? Y todo esto hace que estos enlaces no puedan formar puentes de hidrógenos entre sí, pero sí pueden llegarse a polarizar, o sea, son dipolos. Aparte que sus puntos de ebullición son mayores de los alcoholes o aminas semejantes, pero el punto de ebullición son mayores que... Pregunta número 1. ¿Qué tenemos como pregunta número 1? Tenemos una pregunta de ¿verdadero o falso? Dime si el siguiente enunciado es verdadero o es falso. Las sustancias químicas que presentan grupos funcionales carbonilos son bastante reactivas, en especial si hablamos de aldehídos y cetonas. ¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es verdadero.
El grupo funcional carbonilo es un conjunto de átomos que presenta una variación de densidades de carga. Esta diferencia de densidades de carga, a diferencia de electronegatividades, produce un momento dipolo que se expresa como un alto potencial de reactividad. Interesante, ¿no? Vayamos con el segmento número 2. Y hoy veremos aldehídos y cetonas. Atentos. Los aldehídos y cetonas son compuestos orgánicos que contienen un átomo de carbono y un átomo de oxígeno unidos por un doble enlace. Recuerda, doble enlace. Veamos con más detalle a los aldehídos. Y te presento el primer aldehído de todos, que es este, que es el formaldehído o el metanal. Podemos ver que es un carbono que está con un doble enlace unido al oxígeno. Aparte tiene enlaces simples que los une a dos hidrógenos, de esta manera completando sus 4 enlaces del carbono. La estructura del aldehído es la siguiente. Tenemos un carbono con un doble enlace con el oxígeno. Este va a estar enlazado con un hidrógeno y el siguiente enlace puede estar enlazado a cualquier radical, recuerda. Ahora te voy a mostrar algunos de los aldehídos más populares. Este es el formaldehído, que es empleado como catalizadores de plantas metálicas, molibdenos u óxidos de bario. Está el propanol o el propanialdehído, que es utilizado para la producción de farmacéuticas, ácidos propanoico, plásticos, plastificantes, ésteres para lacas y saborizantes, también como desinfectante y preservativos. Pues tenemos el acetaldehído, que está formado como intermedio en el metabolismo. Se cree responsable en gran medida de los síntomas de la resaca tras ingerir bebidas alcohólicas. Y tenemos por último el benzaldehído, que es necesario para la fabricación de aceleradores de vulcanización, como resinas y plastificantes. Es una materia prima para la producción de aromas sintéticos. Interesante, ¿no? Ahora te presento a las cetonas. Y acá tenemos a la cetona principal, que es esta. Aquí está la cetona. Vemos que un carbono está unido por un doble enlace a un oxígeno. Y en sus siguientes enlaces tenemos a dos carbonos diferentes, formando la acetona. Carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. La estructura general de la acetona es la siguiente, muy parecida a las de los aldehídos. Es un carbono con un doble enlace a un oxígeno y puede tener, a diferencia de los aldehídos, dos radicales diferentes. Veamos ahora cuáles son los acetonas principales. La principal acetona es la propanona o la cetona, lo cual se utiliza como disolvente para lacas y resinas. Seguro han visto esta imagen muchas veces. Luego tenemos al metil-etilcetona, que cerca de la mitad de sus usos es en pintura y otros revestimientos, debido a que se evapora rápidamente al aire y disuelve muchas sustancias. También se usa en adhesivos o como producto para limpieza. Después tenemos el ciclohexanona, que se emplea como disolvente en la industria y como reactivo en la producción de ácidos adípticos. Compuestos empleados en la fabricación de nylon y también es usado en la fabricación de PVCs y como pegamento para unir partes o trozos de PVC y nylon. Interesante, ¿verdad? Ahora te hago una pregunta, la pregunta número 2 del día de hoy. ¿Qué nos dice? Es una pregunta de falso o verdadero. Dime si la siguiente expresión es verdadera o es falsa. Una cetona y un aldehído son dos compuestos formados por un grupo carbonilo unido a dos radicales alquilos o arilos. ¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falsa. Solo las cetonas son compuestos conformados por un grupo carbonilo unido a dos radicales alquilos o arilos. Los aldehídos están unidos a un radical alquilo o arilo y a un hidrógeno, o solamente a dos hidrógenos en el caso de formaldehído. Recuerda que las cetonas y los aldehídos son muy diferentes. Continuamos. Vayamos con el segmento número 3 y veremos propiedades de los aldehídos y cetonas, parte 1. En este segmento te voy a hablar de 10 datos interesantes que no sabías sobre los aldehídos y las cetonas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Los aldehídos y las cetonas son compuestos orgánicos que presentan características similares por el grupo carbonilo que ambos contienen, pero son muy diferentes.
Los aldehídos se encuentran en el extremo de las cadenas, a diferencia de las cetonas que se encuentran en medio de las cadenas. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el 2-butanona. Este es una cetona, porque tenemos al grupo carbonilo en el carbono número 2, a diferencia del butaldehído, que tenemos al carbonilo en el carbono número 1. Continuamos. Los aldehídos y las cetonas no pueden formar enlaces intermoleculares de hidrógenos porque carecen del grupo hidroxilo OH. Pero los aldehídos y las cetonas pueden atraerse entre sí mediante las interacciones polares de sus grupos carbonilos. A cadenas más bajas, la mayor parte de los aldehídos y cetonas son líquidos, pero con excepción del metanal, que es gaseosa a la temperatura ambiente. Los primeros términos de la serie de los aldehídos alifáticos tienen olor fuertes e irritantes. Esto se refiere a que los aldehídos con menos carbonos van a tener esa característica de olores fuertes e irritantes. A diferencia de esto, las cetonas presentan olores agradables que por lo general se utilizan en perfumería o como agentes aromatizantes. Hablando de reactividades, el grupo carbonilo rige la química de los aldehídos y cetonas, en este caso de dos maneras fundamentales. La primera es proporcionando un sitio para la adición nucleofílica y la segunda es aumentando la acidez de los átomos de hidrógeno unidos al carbono. Los haluros de ácidos y los anhídridos son más electrofílicos que los aldehídos porque su grupo R1 es aceptor directo y donador por resonancia. Sin embargo, predomina el efecto directo, por lo que en el efecto final es aceptor. El orden de mayor a menor electrofílico es el siguiente. Por ejemplo, tenemos el haluro, que tiene la mayor electrofilia, seguido por el anhidro, luego nos sigue el aldehído, las cetonas, los ésteres, los nitrilos y por último tenemos a la amida. Los puentes de hidrógeno. Las cetonas y los aldehídos no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, pero la presencia de los dos pares de electrones no compartidos sobre el átomo de oxígeno permite la formación de puentes de hidrógeno con otros compuestos. ¿A qué se refiere? De que las cetonas y los aldehídos entre ellos no pueden formar puentes de hidrógenos, pero sí sus radicales lo van a poder hacer. Vamos con la pregunta número 3. Tenemos una pregunta de ¿verdadero o falso? Dime si el siguiente enunciado es verdadero o es falso. Los aldehídos y las cetonas son compuestos químicos que presentan un momento dipolar en su enlace carbonilo. Este momento dipolar hace que presenten baja reactividad. ¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falsa. El momento dipolar que tienen los compuestos con grupos carbonilos presenta una gran densidad eléctrica entre el carbono y el oxígeno del grupo. Esta diferencia de electronegatividad hace que los aldehídos y las cetonas sean muy reactivos. Vamos con el segmento número 4. Propiedades de los aldehídos y cetonas, parte 2. Ahora hablemos del punto de ebullición. Al ser grupos carbonilos, los aldehídos y cetonas tienen puntos de ebullición más altos que los hidrocarburos del mismo peso molecular. Como por ejemplo, acá tenemos al butano, con un punto de ebullición de menos 0,5 grados centígrados. Pero también tenemos al propanal, que tiene el mismo peso molecular que el butano, pero su punto de ebullición es de 49 grados centígrados. Y por último tenemos a la acetona, que tiene el mismo peso molecular que los otros dos, pero tiene un punto de ebullición mayor que de 56,2 grados centígrados. Pero sus puntos de ebullición son menores que los correspondientes alcoholes. Veamos un ejemplo. Acá tenemos al propanol, que tiene un punto de ebullición de 97,1 grados centígrados. Acá tenemos otra vez al propanal, con un punto de ebullición menor, que es de 49,49 grados centígrados. Y por último tenemos a la acetona, con un punto de ebullición de 56,2 grados centígrados. Interesante, ¿no? Continuamos. Hablemos de su solubilidad en agua. Los aldehídos y las cetonas pueden tomarse enlaces de hidrógeno con las moléculas polares del agua.
Como era de suponerse, todos los aldehídos ordenan solubilidades en solventes no polares. A medida que aumenta la longitud de la cadena del hidrocarburo, la solubilidad en agua decrece. Veamos qué pasa. A medida que los hidrocarburos van aumentando, por ejemplo, de 3 carbonos aumenta a 6 carbonos, este aldehído, su solubilidad va a ir disminuyendo. A medida que va creciendo, la solubilidad se vuelve más pequeñita. Ahora continuemos. Hablemos de los aldehídos aromáticos. Algunos aldehídos aromáticos obtenidos de la naturaleza presentan fragancias muy agradables, como ser el olor de la vainilla, almendra amarga o canela, entre otros. Vayamos con la pregunta número 4. Y nuestra pregunta es de complemento. Los aldehídos y las cetonas tienen estructuras similares, solo cambian los radicales del carbono. Por esta razón, sus puntos de fusión y ebullición de los aldehídos serán mayores o menores que los puntos de fusión y ebullición de las cetonas. Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es menores. Es correcto mencionar que las estructuras de los aldehídos y las cetonas presentan estructuras similares, pero esto no los convierte en compuestos iguales. Por lo tanto, sus propiedades físicas y químicas son diferentes. Los puntos de fusión y ebullición de los aldehídos son menores que los de las cetonas. Esto principalmente por la ramificación carbonilo que se presentan las cetonas en el centro de la cadena carbonatada. Vayamos al segmento número 5. Aldehídos. Síntesis de aldehídos y cetonas. Empecemos. ¿Sabes cómo se producen los aldehídos o cetonas? Pues estas se producen presentando diferentes tipos de preparación y obtención. En la siguiente parte presentaremos las principales. Empezamos. Empezamos viendo la reacción de oxidación de alcoholes. Los alcoholes primarios pueden oxidarse a aldehídos y los alcoholes secundarios a cetonas. Esta oxidación se presenta de la siguiente forma. Acá tenemos pequeñas reacciones donde podemos ver la formación de aldehídos y cetonas utilizando catalizadores. Ahora veamos la hidratación de alquilos. En presencia de sulfato mercúrico y ácido sulfúrico diluido, como catalizadores se adiciona una molécula de agua al triple enlace de un alquilo, con lo que se forma primero un enol, que al ser inestable se isomeriza por reagrupamiento en un compuesto carbonilo. Únicamente cuando se utiliza acetileno como producto de partida se obtiene acetaldehído. Y acá tenemos pequeñas reacciones que nos muestran cómo se pueden hidratar los alquilos para formar aldehídos o cetonas. Veamos una reacción de Friedel y Kraft. En esta reacción se emplea para la obtención de aldehídos y cetonas aromáticas. Consiste en hacer reaccionar un cloruro de ácido o un anhídrido con un compuesto aromático apropiado. Para obtener una cetona se procede de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos el benceno, le añadimos anhídrido etanoico con el catalizador que es el cloruro de aluminio y obtenemos acetofenona. Vayamos con la pregunta número 5. Esta pregunta es de verdadero o falso. ¿Se pueden generar aldehídos y cetonas a partir de la oxidación de alcoholes? Para conformar un aldehído se debe oxidar un alcohol primario y para conformar una cetona se debe oxidar un alcohol secundario. ¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es verdadero. Los alcoholes son uno de los compuestos bases para la formación de los aldehídos y las cetonas. Es muy importante recordar que los alcoholes primarios por una oxidación dan aldehídos y los alcoholes secundarios por una oxidación dan cetonas. Vayamos con más. Vayamos a ver el segmento final. Uso de aldehídos y las cetonas.
Empecemos viendo un aldehído muy interesante, que es el benzaldehído, también llamado aceite de almendras amargas. Es un compuesto de almendras en líquido incoloro con agradable olor a almendras. Esta es su estructura. Como podemos ver, es una estructura cíclica unido a un aldehído. Continuamos. Tenemos a la vainilla, que es una molécula interesante porque tiene diferentes grupos funcionales. Un grupo aldehído y un anillo aromático, por lo que es un aldehído aromático. Y esa es su estructura. Como podemos ver, tiene una estructura súper interesante. Y aparte que la vainilla tiene un aroma exquisito. Continuamos. Ahora veremos al cinnamaldehído, que da el olor característico a la esencia de canela. ¡Qué rico! Tenemos al alcanfor, que es una acetona que se encuentra de forma natural. Tiene un olor fragante y penetrante, conocido por sus propiedades medicinales. Es un analgésico muy usado en linimentos. Y acá tenemos la estructura. Muy loca, ¿no? Continuamos. Vamos a ver al formaldehído, que es un gas incoloro de olor muy irritante. Recuerda que los aldehídos a menor número de carbonos tienen olores irritantes. Desde el punto de vista industrial es muy importante, pero difícil de manipular en estado gaseoso. Suele hallarse como una solución acuosa al 40% llamado formalina, o en forma de un polímero sólido de color blanco denominado paraformaldehído. ¿Sabes para qué se lo utiliza parte de la industria? Pues te lo dejo de tarea. Veamos a la acetona más importante. Es un líquido incoloro y volátil que hierve a 56 grados centígrados. Se utiliza como solvente de resina, plásticos y barnices. Además es miscible con agua a todas las proporciones. ¿Sabes para qué lo utilizamos generalmente? Pues las mujeres lo utilizan para quitar el esmalte. Y esta es su estructura. Vayamos con la pregunta número 6. ¿Qué nos dice? Es una pregunta de verdadero o falso. Dime si la siguiente afirmación es verdadera o es falsa. Los aldehídos son utilizados únicamente en la industria, a diferencia de las acetonas que utilizan tanto para la industria como para la producción de cosméticos. ¿Esta afirmación será verdadera o será falsa? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falsa. Los aldehídos son utilizados para generar productos cosméticos, a diferencia de las acetonas, que se utilizan tanto para la industria como para la producción de cosméticos. ¿Y cómo te fue? ¿Y qué es lo que aprendimos hoy? Pues hoy aprendimos a diferenciar las funciones de los grupos carbonilos en la química orgánica. Después vimos qué son los aldehídos y las cetonas. Vimos las propiedades de los mismos. Vimos cómo es la producción de los aldehídos y cetonas. Y por último vimos para qué se utilizan estos. Amigos, fue un gusto acompañarlos. Esta fue su clase de química. Mi nombre es Alina y espero que sigan estudiando. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.